Los videojuegos son divertidos. Y qué mejor que divertirse con tus amigos. A veces también jugamos para probarnos a nosotros mismos. Saber que somos capaces de vencer el desafío. Y qué mejor que probarse a uno mismo derrotando a tus amigos. Y dejar bien claro quién es el mejor en las carreras. Ciertamente los videojuegos evocan emociones que muchas veces ni siquiera comprendemos. Y es por eso que el día de hoy analizaremos el multiplayer en todas sus formas, para comprender su funcionamiento y el por qué nos gusta tanto. Pues esto es Explicación: la importancia del multijugador en los videojuegos. Advertencia: Indie Arts Games es una comunidad de desarrolladores y amantes del videojuego, donde enseñamos los conceptos fundamentales y colaboramos para desarrollar este maravilloso arte. Si deseamos hablar de juegos multiplayer, creo que sería mejor comenzar desde el mismo principio, lo cual nos llevaría a 4000 años en el pasado, desde las épocas mismas de los ancestros de los videojuegos, los juegos de mesa. Como seres gregarios y sociales, el ser humano siempre ha decidido convivir y socializar con sus semejantes, por lo que el deseo de compartir algo divertido con tus amigos existe desde el mismo origen de los tiempos. Pues de hecho se tiene registros de la existencia de juegos de mesa desde la antigua Mesopotamia. En cierta manera, los videojuegos multiplayer responden a la misma motivación que los juegos de mesa, por lo que analizar a los juegos de mesa un poco nos ayuda a comprender esto de mejor manera. El primer juego que me viene a la mente es el ajedrez, el cual nació en India cerca del año 600 después de Cristo. Muy pronto se convirtió en todo un fenómeno y se popularizó tanto que llegó a Europa, siendo un furor entre los vikingos y los cruzados. Y en muy poco tiempo, el ajedrez podía ser encontrado prácticamente en cualquier parte del mundo conocido. Flappy Birds, Gumball, Roblox, de hecho, antes que todos ellos, podemos decir que el primer juego que se hizo viral en toda la historia fue el ajedrez. La diferencia principal entre un juego de mesa y un videojuego es simplemente el soporte. Mientras los primeros tienen un soporte físico, con piezas y un tablero real, los videojuegos hacen todo esto de forma virtual. En cuanto a los principios de un juego de mesa, tenemos lo siguiente. En primer lugar, estos buscan la diversión, siendo una extensión de los juegos infantiles. En segundo lugar, el propósito era el de socializar. Finalmente tenemos la competencia, tanto incluso que eran famosos los torneos de cartas o de ajedrez. Así pues, estos son los principios del videojuego, los cuales deberán ser tomados muy en cuenta. Y es por eso que si algún día quieres hacer un videojuego de calidad, una excelente idea es comenzar a practicar creando un juego de mesa. Pero en fin, el tiempo pasó y los juegos de mesa, como muchas cosas, fueron evolucionando, haciéndose cada vez más sofisticados, e incluso algunos se volvieron mecánicos, como el pinball o los juegos de fútbol en miniatura, hasta que finalmente llegaría el gran salto, la era de la informática. De hecho, el primer videojuego famoso de la historia era la evolución directa del ping-pong, el Pong, y funcionaba en una pantalla muy antigua, que permitía a dos jugadores competir entre sí, lanzándose una pequeña pelota. Pero en lugar de raquetas, teníamos estas rueditas tan graciosas. No pasaría mucho tiempo para que aparecieran videojuegos más sofisticados, como Mario Kart o Street Fighter. Todos estos, al igual que un juego de mesa, permitían a los jugadores divertirse, socializar y competir entre sí. Pero, ¿qué hay de los juegos en línea? Pues con el fenómeno de las redes sociales y el Internet 2.0, se hizo posible interactuar con otros seres humanos remotamente. De forma asombrosa, ya no era necesario estar en el mismo salón para conversar con otra persona, ni tampoco para jugar con ella. Videojuegos en línea como StarCraft, Dota o Pokémon Go cumplen con los mismos tres principios, pero con la ventaja de que las personas no necesitan estar presentes físicamente. Cosa que, si bien es cierto funciona bastante bien,
también es correcto que puede traer algunas desventajas, ya que nunca será lo mismo socializar con otras personas sin estar presente físicamente, que hacerlo en una reunión verdadera. Pero como siempre digo, los mejores videojuegos son los que entienden la psicología del jugador. Por lo tanto, los juegos multiplayer responden a una necesidad natural del ser humano. La necesidad de diversión. Lo bueno de jugar con otro ser humano es que sus acciones no serán predecibles como lo que sucede con las computadoras, por lo que existirán infinitas variantes en su juego, y por lo tanto una cantidad casi infinita de posibles escenarios. La necesidad de socializar. Compartir con otros es gratificante, y esto obedece a la necesidad del ser humano de aceptación y reconocimiento, ya que toda persona desea ser aceptado y reconocido por su entorno, y esto no es solo un deseo, sino una necesidad. Es por eso que una persona que no se sienta aceptada en su entorno social podría buscar cierta aceptación y reconocimiento en alguna comunidad en línea, tratando de ser el mejor jugador o consiguiendo los mejores cosméticos, por lo que los videojuegos también pueden ayudar a las personas a sentirse un poco mejor consigo mismas. La necesidad de competencia. Ya sea compitiendo con otros o contra la máquina, la necesidad de competir y demostrar la valía tiene que ver con el autoestima. Cuando un niño enfrenta un nivel de Super Mario que le parece muy difícil, lo verá como un obstáculo, pero si logra superarlo, esto reforzará su autoestima, pues comprenderá que aunque a veces puede fallar, si es que sigue intentando y mejorando, llegará el momento en que tendrá éxito. Por otro lado, el deseo de competir con otros también obedece a la forma en que las personas se ven a sí mismas. Medirte frente a un rival, tal como nos demostraron Goku y Vegeta, no solo es emocionante, sino que te ayuda a superarte a ti mismo, siendo mejor cada día. Y la satisfacción de ganar a tu adversario, al menos una vez, es bastante gratificante. La competencia, por tanto, es otra de las características principales en los videojuegos multiplayer. Actualmente existe una tendencia muy clara hacia los videojuegos en línea. Pero, ¿cómo funcionan? Pues en esencia, todos ellos funcionan con lo que se conoce como la arquitectura cliente-servidor. Una computadora principal gestiona todas las operaciones más difíciles, mientras que las otras solamente mandan sus movimientos, por así decirlo. Por ejemplo, si tú saltas 2 veces, mandarás esa información al servidor, y este a su vez lo dirigirá a otras computadoras, para que muestren que has saltado. Dicho así suena simple, pero en la práctica es algo extremadamente complejo. Por lo tanto, la pregunta más importante no es cómo puedo hacer un videojuego multiplayer, sino ¿debo hacer un juego multiplayer? Ya que en este punto debes ser consciente que aunque aparentemente existen muchos juegos en línea exitosos, como lo son Roblox, Fall Guys o Fortnite, estas son empresas gigantescas, que pueden permitirse tener muchos trabajadores trabajando constantemente, sin mencionar los servidores, que son computadoras muy costosas, que deben mantenerse encendidas todo el día. Un gasto que ciertamente no es muy recomendable para un desarrollador indie. Pero, ¿qué hay de los juegos multijugador clásicos? ¿De aquellas que se pueden jugar en una misma pantalla? Pues en este caso, la cosa cambia, pues su infraestructura es mucho más sencilla, tanto que basta solo con hacer algunos ajustes a la programación, lo cual ciertamente también será más trabajo, pero según cada caso podría ser una buena decisión. Así pues, esto es lo que podemos decir de los juegos multiplayer, de su historia y de su importancia para el desarrollador de videojuegos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. ¡Felicidades! Si llegaste a este punto, has descubierto el nivel secreto del video, una sección especial en que te enseñaré a convertir tu videojuego de peleas en un multiplayer. Para hacer esto, antes debes haber visto el tutorial 1, en que te enseño a crear un videojuego desde cero. Si aún no lo has visto, te dejaré el link en la descripción. Lo primero que haremos será descargar un programa llamado Bloc de Notas Plus, o Bloc de Notas ++. Se trata solo de eso, un simple bloc de notas, pero a diferencia del bloc normal, nos permitirá abrir varios archivos al mismo tiempo,
y tiene un aspecto mucho más profesional. Luego de instalarlo, abrimos el archivo variables.js, donde tendremos este código. Para convertir nuestro juego en un multiplayer, antes debo hablarte de las variables. Pues las variables son posiblemente lo más importante a la hora de programar. Pero, ¿qué es exactamente una variable? Pues veamos. En términos simples, una variable es una letra o una palabra, que puede tomar diversos valores. Por ejemplo, la letra X, la cual puede valer 1, 2, 30 o 10.000. Quizá no te habías dado cuenta, pero las variables están muy presentes en todos los videojuegos. Por ejemplo, en Castlevania, la variable vida puede tener un valor de 100, 50 o de 0, lo cual significaría que Alucard se ha muerto. En Super Mario Bros., la variable monedas representa la cantidad de monedas que el fontanero posee. Así pues, en nuestro videojuego tenemos muchas variables, como la vida, la magia o la posición en que se encuentra cada personaje. De modo que ahora crearemos una variable muy especial para nuestro videojuego. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente escribimos la palabra var, espacio y la palabra multijugador. Luego escribes igual y 0. Y finalmente lo guardas. Simplemente con esto ya has creado una variable, la cual controlará el multiplayer. Tras esto abrimos el archivo inteligencia.js. Aquí encontramos la función inteligencia, la cual se encarga de mover a nuestro oponente. Entonces nos situamos justo debajo del corchete y escribimos lo siguiente: if paréntesis multijugador igual 0 paréntesis y corchete abierto. Luego bajamos hasta aquí y cerramos el corchete. Con esto básicamente estamos diciendo lo siguiente: si la variable multijugador es 0, entonces harás todo lo que se encuentra dentro del corchete. Pero si no es 0, entonces simplemente no harás nada. Listo, con esto ya activamos nuestro multiplayer. Ahora simplemente tienes que abrir el archivo variables y cambiar el 0 por el 1. Cuando hagas esto, el multiplayer estará activado y podrás jugar con otra persona. Y si deseas que el juego vuelva a la normalidad, solamente regrésalo a 0. Recuerda que para controlar al segundo jugador, debes utilizar las flechas direccionales y las flechas M y N. ¡Felicidades! Ya puedes competir con tus amigos en una partida local. Pero Kennel, yo quiero integrar un mando o un joystick. Pues del tema de los controles ya hablaremos en un video futuro. Posiblemente tengas dudas, por lo que te dejaré el ejemplo completo en la descripción. Y si tienes dudas, responderé a todas las preguntas en un próximo directo, la cual será con los suscriptores fundadores. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Yo soy Kennel y esto es Videojuegos Indie.